2 de los 4 estadounidenses secuestrados por los cárteles de México fueron asesinados y aún no hemos declarado a los cárteles como objetivo militar. Es hora de que autoricemos la fuerza militar contra ellos. ¿Estás escuchando, AMLO? Nos encantaría que seas socio. Ayúdanos a ayudarte. Estas fueron las declaraciones del congresista Dan Crenshaw de los Estados Unidos por el Partido Republicano. ¿Qué huele que hay, investigadores terrenales? Les saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la historia de nuestro país. Hablaremos sobre los tratados de Bucareli y a qué nos han llevado hasta el momento dichos tratados. En la Cámara de Representantes, este congresista y su homólogo y colega Michael Waltz presentaron una iniciativa para que Estados Unidos use al ejército en la lucha contra los cárteles mexicanos, a los que responsabilizan por la muerte de más de 80,000 personas por consumo de estupefacientes y fentanilo en aquel país del norte. ¿Y qué ha pasado con esta propuesta, investigadores? Por lo pronto, anda transitando en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de ser presentada en enero de 2023 y básicamente justifica el uso del ejército contra los cárteles mexicanos porque para Crenshaw estos son los responsables del tráfico de fentanilo, una droga que ha causado una emergencia sanitaria en los Estados Unidos. Sin embargo, y pese al manejo de una doble moral frente a la droga, han pasado algo más de 42 años desde que Estados Unidos declaró la guerra contra el narcotráfico internacional, con la puesta en práctica de una política de doble moral, agredir con la DEA, la CIA y el Pentágono a naciones consideradas bajo su influencia, a atacar las estructuras operativas de los cárteles de la droga, con pocos resultados efectivos, pero con el desate de la violencia criminal por asegurarse el control del narcotráfico y mirar para otro lado. Estados Unidos adentro, que es el mercado mundial del consumo de todo tipo de drogas, doble estándar para no tener el crecimiento de sus propios distribuidores y consumidores, pero interminables agresiones a países productores o llamados de tránsito para someterlos a neocolonialismos y procesos de dominación. Así es, investigadores terrenales, mientras Estados Unidos se las gasta diciendo que va a considerar el narcotráfico como un acto de terrorismo para invadir países de Centro y Sudamérica, incluidos México, ellos tienen a los mayores narcotraficantes del mundo dentro de sus fronteras. Son quienes adquieren esas drogas que precisamente están afectando directamente a sus ciudadanos, a su juventud y a su niñez. ¿Y qué hacen ellos? Voltean para Sudamérica, voltean para México y nos acusan de ser los culpables de producir fentanilo, cracks y otras drogas muy peligrosas para la sociedad. Pero ¿quiénes son en realidad los grandes personajes que están detrás de los cárteles de las drogas en Estados Unidos? Aquellos que sus congresistas, que su presidente, que sus ciudadanos no conocen y que no tocan porque son intocables. Se inventan narcotraficantes acá en México, en Colombia, en Ecuador, supuestamente poderosos y grandes, pero que no les llegan ni a los talones a los grandes narcotraficantes de cuello blanco estadounidenses. ¿A dónde vamos a parar? Y precisamente tocamos este tema porque hace algunos días Estados Unidos amenazó, uno de sus congresistas amenazó con la intervención en México por parte de sus fuerzas armadas por considerar a los narcotraficantes como una potencial y fatal fuerza terrorista acá en América, cuando en realidad, como todos lo sabemos, sus intenciones son muy diferentes. Y ahora que estamos en la competencia en la guerra energética, que ya sabemos que varios países de América Latina, incluido México, somos ricos en el mineral llamado litio. Pero tú, investigador terrenal, debes recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 28 de febrero del año 2023, firmó en Sonora el decreto para nacionalizar el litio, lo que consolida al mineral como propiedad de la nación para su exploración y explotación responsable. Porque tú, mi investigador terrenal, como buen mexicano, debes de recordar o debes de aprender y debes de memorizar que hace algunos años atrás ocurrió
ocurrió algo similar en la presidencia de Antonio López de Santana, cuando los trabajadores estadounidenses, buscando expandir sus territorios, llegaron a Texas pidiendo permiso para trabajar las tierras y convertirse a mexicanos, cosa que jamás hicieron, y al contrario, hicieron todo lo posible para provocar la separación del estado de Texas de México, y así sucesivamente. Estados Unidos, invadiendo a México, nos quitó más de la mitad del territorio de lo que era nuestro país originalmente después de la independencia. ¿A qué me refiero con esto, investigadores? Así es, que todo esto se liga con la intervención desde Washington desde la época en que nos habíamos independizado. Ellos siempre han añorado, han deseado, han querido nuestro territorio. Desafortunadamente quieren el territorio, más no a los mexicanos. No estoy hablando del 100% de la población de los Estados Unidos, pero sí del 70% de sus gobernantes. Y por eso les hice estos comentarios previos antes de comenzar con los tratados de Bucareli. Pero antes de continuar, mis estimados, mis queridos investigadores terrenales, es necesario que vean este pequeño fragmento de video donde nuestro presidente defiende ante todos, a nivel nacional y a nivel mundial, a nuestro país. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. El 13 de agosto de 1923 fue firmado el Tratado de Bucareli entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Álvaro Obregón. Obregón pensaba que México necesitaba inversión extranjera para reconstruir la economía del país, pues había varios daños causados durante la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, Obregón buscaba que los Estados Unidos lo reconociera en su presidencia. Sin embargo, el presidente estadounidense Calvin Coolidge condicionaba el reconocimiento a el establecimiento de un tratado entre los dos países donde México garantizaría los derechos de propiedad de los extranjeros y de sus compañías petroleras en territorio mexicano. Escuchen bien, investigadores, el 13 de agosto de 1923 los representantes del gobierno mexicano y estadounidense se reunieron en un antiguo edificio en la calle de Bucareli en la Ciudad de México. El objetivo era negociar la compensación de las pérdidas de propiedades de colonos estadounidenses durante la Revolución Mexicana. Ahora bien, pongan mucha atención, investigadores. Existen controversias respecto al tratado. Por ejemplo, hay quienes aseguran que el Tratado de Bucareli impidió a México producir maquinaria tecnológica especializada en motores, aviones, armamento o maquinaria de precisión, por lo que México no había salido aún del atraso tecnológico que dicho tratado le causó, ya que en dicho tratado se pactó también que la maquinaria especializada, maquinaria de precisión, armas y todo lo mencionado anteriormente sería comprado a empresas estadounidenses, que México no se debería de preocupar por hacer investigación sobre lo anterior y que todo sería comprado a estas empresas. Todo esto representó un gran retraso para el país, no solo en el ámbito tecnológico, sino también en el social y económico, ya que no se estimuló a la juventud a hacer ningún tipo de investigación para el progreso del país. Aunado a que durante el periodo de 1910 y 1930, las guerras civiles y los múltiples golpes militares y rebeliones internas, algunos en su mayoría causados, como todos bien sabemos, por los Estados Unidos y otras naciones extranjeras como Gran Bretaña y Alemania. Posteriormente, fue adquirido el modelo económico neoliberal por los sexenios siguientes, pero debemos enmarcar desde el sexenio de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, el atraso que había sufrido nuestro país en la actualidad, pues se había vendido la idea que había existido un cambio de régimen cuando Vicente Fox logró ganar las elecciones y el pueblo creyó que
se había cambiado de régimen, pero en realidad no sucedió, pues estas personas habían estado vendiendo a nuestro país a empresas transnacionales como Coca-Cola, Iberdrola, Repsol, entre otras, por las cuales nuestro país y nuestro pueblo había sufrido bastante a nivel económico y social. A partir de hoy se están viviendo tiempos de cambio que esperemos que estos sean benéficos en su totalidad para el país y que fructifiquen en una mejor y más avanzada nación investigadores terrenales. Y se despide de ustedes su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Hasta pronto.